Hola, hola familia suculenta. En el día de hoy estaremos hablando acerca de mi top 10 de suculentas cafés. La primera con la que voy a empezar, que es una que me parece hermosa, la tengo hace mucho tiempo y que pues de hoy en día ya se ha popularizado un poco y es fácil conseguirla, sería la Black Prince. Es muy bella, es fácil de reproducir, se reproduce por hoja. De hecho, en estos momentos está un poquito como café, pero ella se vuelve un poquito más oscura y es por la falta de sol, porque no hay tanto sol. La otra que les voy a contar es esta Black Knight, que realmente es una a Phoenix. Esta sí es más oscura, esta es muy, muy oscura, pero son muy parecidas. Se cuidan igual, se reproduce también por hoja, pero esta de pronto es un poquito más demorada para crecer. Esta la he reproducido muchas veces, pero de esta tengo poquitas porque es un poquito lenta para reproducir. Requieren de mucho sol para poder dar estos colores. Algo que descubrí hace poco que alguien me dijo, y es que las suculentas que son oscuras son muy buenas para tenerlas al sol. De hecho, por eso también como su color. Entonces, entre más sol reciban, más fuertes se van a colocar. No sé si alcanzan a ver y luego les grabo también otra vista más cerquita porque este está muy pesado para cargarlo. Este es el Kalanchoe Orguialis, que es la cuchara de bronce. Es muy bella también, crece como una especie de arbustico, lo tengo hace muy poquito. De hecho viene cuchara de plata y cuchara de bronce. Alguno es plateadito y este es así cafecito. Es muy muy bello, es fácil de cuidar, es resistente y crece como rápido. Lo tengo hace poquito y ha crecido bastante. Tengo una serie de aoniums, son 13 aoniums que son como el mismo pero en diferentes tamaños, ¿sí? Empezamos con el Schwarzkopf, ¿sí? Esto lo conocemos mucho como el aonium negro. De hecho, con él tengo una historia triste, como de odio y amor, porque él lo he tenido, esta es la tercera vez que lo tengo. La primera vez que lo tuve, me lo trajeron de Pasto, me trajeron un corte y me dijeron, el prende súper fácil por corte, y entonces lo tuve aquí y empecé a tratarlo de hacer enraizar. Se pudrió, corté, dejé secar, se pudrió, corté, dejé secar hasta que quedó solamente el pedacito de roseta y bueno, definitivamente nunca quiso enraizar. Ensayé con muchas cosas y no quiso enraizar. Luego compré otro que venía enraizado y todo, lo puse en tierrita, muy feliz yo con él. A los 15 días más o menos le entró un hongo, se le pudrió el tallo, vuelve y juega, corté, dejé tratando de enraizar, no quiso, corté más alto, dejé tratando de enraizar, no quiso y se murió. Y este me llegó por intercambio porque yo dije, ya no quiero más de este. Y me llegó por un intercambio y bueno, de hecho lo puse allí y esta semana revisé, tiene raíces nuevas, entonces estoy feliz porque parece que por fin va a pelechar. Entonces tengo este que es como el más grande, el de hoja más ancha. Está este otro que es de hojas más largas, es medianito, es más fácil de cuidar que este. Saca muchos hijos por los laditos, de hecho ya le he sacado algunos hijitos. Estaba viendo que tiene algunas marquitas que no sé si alguna babosa lo estará chupando por las noches o estará haciéndole daño, pero entonces él hace como un arbusto y saca muchos hijitos. Este es un poquitico más fácil de cuidar. Y tengo este otro. A mí me parece una ternura, me parece muy lindo porque él es muy pequeño y saca muchos hijos, muchos hijitos en su base. Entonces se queda así más pequeñito y todo. Este me ha parecido un poquitico difícil, es porque tiende como a secarse fácilmente. De hecho había comprado dos de estos y lo que me pasó fue que el otro, pues yo siempre los dejo como en sombrita unos días mientras que se adaptan para para pasarlos al sol. Y el otro, cuando menos pensé, estaba más negro que esto, estaba podrido, negrísimo.
y no pude rescatar nada, mientras que sí ha pelechado, este sí ha estado bien, ha estado funcionando, está creciendo, sus hijitos están creciendo, entonces está bonito. Otra que tengo que me da un poquito de pena mostrarla, pero pues bueno, al fin y al cabo hay que mostrar todo lo que uno tiene, así esté bonito y feo. Es la Echeveria racemosa. La compré hace poquito, resulta que el envío se demoró mucho en llegar y perdió la mitad de las hojas que ella tenía. La racemosa en sí es una planta que es muy bonita, es una Echeveria muy bonita. Ella es una roseta grande y es café oscura, pero a mí me llegó a la mitad. Entonces, esta de acá es la Echeveria racemosa. Voy a tratar de conseguir imágenes de una más linda para compartírselas por acá, que ustedes puedan comparar y verla, pero es muy bella. También tengo una historia medio triste con ella porque yo la compré la primera vez. Estaba muy linda, muy grande, muy bella, estaba creciendo y de repente le cayó un hongo, que es el hongo rosado, y empezó a tumbar las hojas, hasta que definitivamente murió. Lo que yo hice fue decapitarla y en el tallito pues están haciendo otra nueva y algunas de las hojas las empecé a reproducir, pero quería otra que estuviera ya grande y bueno, me pasó esto, llegó la mitad. Esta plantica a mí me parece muy linda. Es fácil de cuidar, le gusta el agua, pues también por lo que está en la canasta y por lo que está tan grande, pero a ella le echo agüita muy seguido. A veces le tengo que echar 2, 3 veces en la semana, porque tiene muchas hojitas. Antes de tener esta grandotota, tenía una muy chiquitica y yo veía que no crecía y no crecía y me daba como un poquito de desespero con ella. Pero cuando ya compré esta, me sorprende de pronto por lo que es una colonia. Me sorprende porque cuando menos piensa salen toda esta cantidad de ramilleticos de planticas. O sea, estas así están grandes, pero ella parece que como que por debajo de tierra saca las raíces y luego cuando menos piensa crecen toda esta cantidad de hijitos. Miren, aquí está como las más grandototas y todo esto está tapizado de las más pequeñas. Entonces es muy fácil de tenerla, es una Anacampaceros o Anacampseros, no sé cómo se pronunciará, rufescens. ¿Sí? Este es el tamaño mayor que tiene. Ella lo que hace es regarse y extenderse como si fuera una plantica tapizante o rastrera. Bien, y dejo dos que podría decirse que es como la joya de la corona. Voy a mostrarles como el más sencillito y luego el más hermoso. Está este que es un calanchoe rombopilosa. Realmente me parece que es muy lento de crecer, pero es muy bello. Tiene unas pintas lindísimas, es blanco con manchitas cafés. Todavía no lo he reproducido, no he ensayado todavía porque me parece que está muy pequeño para empezar a quitarle hojitas o para cortarlo o algo. Entonces no he querido hacerle mayor cosa. Pero me parece que es hermoso, es súper extraño. Es súper extraño, ¿sí? Pero muy bello. Y el último de mi top 10 de suculentas cafés es este Calanchoe Crinkle Red. Y aquí lo ven ustedes más bien verdecito, pero entre más sol reciba, más café se pone. Me encanta y me parece muy hermoso, es porque es crespito, es como onduladito. Entonces es muy lindo, muy bello, muy fácil de tener, requiere de mucho sol. Y pues bueno, también hasta ahora no lo he reproducido, lo tengo hace muy poco. Creo que por hoja no se reproduce, entonces toca como por corte, por esqueje. ¿Listo? Entonces miren, este es el Calanchoe Crinkle Red. Lindo, hermoso. Hasta ahora como de este top 10, por eso lo dejé de último, porque es el que más me gusta. Me falta una que digamos que es el bonus track. Oh, no, me faltan varias. Bueno, tengo entonces, esto es una crestación, pero es una Graptoveria fredalis. Una crestación de Graptoveria fredalis. Es una planta
que es como una especie de camaleón, porque ella cambia mucho sus colores dependiendo de la exposición que tenga de sol. Este está aquí bajo en el invernadero, en un lugarcito donde el sol no pega tanto, entonces por eso ella se ve más bien como medio café, como entre gris y café, pero la que tengo en el sol, en la terraza, tiene unos colores también cafés, pero más tirando también como a rosados, naranja, entonces es muy bonita. Si la quieres que tenga unos colores bellísimos, colócalo bien en el sol y va a dar unos tonos muy bellos. Y otra que no les había contado, que se me estaba pasando, que me parece lindísima, es fácil de reproducir, es un poquito quisquillosa con el agua, difícil con el agua, pero es fácil de reproducir, es este Lenopillium reflexum. Sus hojas son cafés, entre más sol, más fuerte, brillantes también se ponen, se saca una hojita y en poquito tiempo te va a sacar hijos. Es lento para crecer, sí, y saca varitas con varias hojitas, no crece demasiado, no he visto, pues es muy lento para decir que crezca mucho, pero es muy bello. Y pues si tú quieres como llenarlo rápido, no sé, que la materia se llene rápido, entonces simplemente ves sacándole hojitas y con cuidado y él va a ir reproduciéndose fácil. Míralo, es muy bello. Muy lindo, me parece, es súper duro, me parece de los Lenopillium uno de los que es más bonito, de los que más me gusta. Bueno, ahora sí, espero que te haya gustado mucho este top, que ya no sé si son 10, 11, 12, no sé cuántos terminé mostrando, me tocaría ponerme a contar. Pero bueno, espero que te haya gustado. Cuéntame en los comentarios cuál te gusta más, de cuál tienes, cuál te falta, cuál quieres, cuál no te gusta, cómo te ha ido con el Aonion Schwarzkopf, si lo cuidas fácil o no. En fin, déjame en los comentarios, que me encanta conversar con ustedes. Gracias a los que han estado dejando nuestros comentarios, que han estado diciendo, por ejemplo, opiniones sobre qué videos podemos hacer. Gracias por eso. Eso me ayuda a tener ideas para grabar para ustedes, y sobre todo me encanta poder grabar cosas que a ustedes les interese y que sean útiles de verdad para ustedes. Así que me los dejan en los comentarios si hay alguna plantica que quieren conocer, que si la tengo, con mucho gusto les estaré mostrando. Así que nos vemos en un próximo video. Les dejo entonces mis recomendaciones, un video de este lado que les va a servir bastante, una lista de reproducción, siempre les dejo un video y una lista de reproducción, y por último, y lo más importante, de verdad, no se olviden, por favor, suscribirse a este canal. Es gratis, es fácil y te vas a estar dando cuenta de todo lo que sucede en este canal. Así que somos Suculentas con Amor. Nos vemos en el próximo video.